El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en esta turbulenta mañana de jueves. Ante el hundimiento de la reforma a la salud, el presidente Petro anuncia que vendrán cambios de golpe. Esta es la expresión que utiliza el señor presidente, que tiene, por supuesto, una lectura muy diferente sobre el hecho político del día, que es el hundimiento de sus reformas a la salud, decidido autónomamente por el Congreso, dice el presidente, a modo de anuncio, que no habrá concertación tranquila y que el gobierno asumirá la función de reordenar el sistema de salud. En la práctica quiere decir posibles nuevas intervenciones como la de Sanitas y de la nueva EPS. El gobierno amanece hoy como controlante del sistema de salud en Colombia. Ya tiene 26 millones de afiliados ahora que tomó el control de Sanitas y de la nueva EPS. Bienvenidos, ya les voy a hablar de este rompecabezas que se está efectivamente rearmando. La Superintendencia de Salud ya tomó la posesión de la nueva EPS, así se llama esta EPS, nueva EPS, que tiene 11 millones de afiliados, que había recibido muchos de los afiliados de EPS quebradas o intervenidas. Sale Aldo Cadena como presidente, amigo del presidente Petro. Este es un golpe, este es una toma de posesión del gobierno a una empresa de la que el gobierno era socio, que es muy inusual. El nuevo interventor será Jesús Alberto Rincón. Reemplaza, repito, a Aldo Cadena, el gerente amigo del gobierno. Vía administrativa, la superintendencia ya controla los recursos, los saberes, las propiedades de 26 millones de afiliados en el tema de salud. Para el presidente Petro, reordenar el sistema va más allá de la intervención, que es lo que parece ser la jugada. Ha ordenado desde su cuenta en redes sociales que en las EPS, los pacientes tengan derecho a elegir su médico, que es lo que pasa hoy, que siga eso, que no haya despido de médicos, que no los ha habido, no los debería haber, y que la ADRES cree un sistema tarifario para pagar los servicios de salud. Invita a alcaldes y gobernadores a construir clínicas, consultorios y hospitales para desarrollar lo que el presidente Petro ha llamado su modelo preventivo. Hay comunicado, atención, de hace algunos minutos, inusual, de Keralty, que es el grupo que controla Sanitas y Colsanitas, diciendo varias cosas, por ejemplo, que la intervención fue improvisada, ilegal, desproporcionada, discriminatoria, que ellos sí tienen reservas técnicas, que ha sido el argumento, el caballito de batalla del presidente Petro, que las EPS no tienen reservas técnicas como aseguradoras, que lo son, que no tienen respaldo. Y dice Keralty que ellos tienen 800.000 millones de pesos que sustentan sus reservas técnicas. Y van más allá, dicen que en diciembre del año pasado, Sanitas presentó ante la Superintendencia de Salud un plan de reorganización y que nunca obtuvo respuesta de la Superintendencia de Salud, que ahora la interviene. Bienvenidos, así que esta es una batalla a varias bandas. Aprovecha una de esas bandas, el ministro de Salud, para decir y para hablar nuevamente de constituyente. El gobierno está en plan de mea culpa. El gobierno dice, reconoce que hubo obviamente problemas, que les faltó olfato político, que les faltó vender mejor la reforma, dice el ministro Velasco, el ministro del Interior, pero que la van a seguir intentando. El ministro de Salud anuncia que el único camino para los cambios que quiere el gobierno será vía constituyente. Mientras llegamos a esa constituyente, van a usar recursos de ley. Tal vez por eso seguirán las intervenciones. Al ministro Jaramillo le preguntaron una y otra vez cuál es la próxima en ser intervenida. No respondió directamente, dice simplemente que hará lo necesario para cumplir la ley y que solo 5 EPS le cumplen al gobierno, a los requisitos técnicos, no dijo cuáles son, así que están temblando las otras 20. Mientras tanto, Sanitas y sus dueños, el grupo Keralty, prepara demandas porque ellos tienen, como grupo español que son, tienen efectivamente tribunales de arbitramiento
instancias internacionales para hacer respetar lo que ellos ven como una expropiación. En el Congreso celebran los partidos de oposición que promovieron el hundimiento de la reforma, el conservatismo, el liberalismo, Cambio Radical, el Centro Democrático, lo lamenta la bancada del gobierno, que aún no tiene cómo revivir la reforma. Obviamente, ganas para intentarlo es lo que tienen. El senador Arias, Wilson Arias, apeló la decisión de la Comisión Séptima buscando que la plenaria, que no va a pasar, pero estas son patadas de ahogado, que la plenaria del Senado levante o revierta el hundimiento. Fue un debate lleno de acusaciones, de mentiras, de regaños, de falsas verdades. Incluso el presidente Petro, que en discursos y en ruedas de prensa dijo hoy una vez que los dueños de la EPS se apropiaron de 35 billones de pesos y que están perdidos y que las EPS son culpables de ocasionar 300.000 muertes evitables, que el sistema tiene la tasa de mortalidad infantil, que Keralty es la principal financiadora de campañas políticas en Colombia. Todo eso es una verdad a medias. Son afirmaciones que no tienen sustento. Ya les vamos a contar de lo que pasó, de lo que dejó el debate alrededor de la hundida reforma a la salud. Me parece a mí que en buena hora, en el sentido, en la medida en que se tramite una reforma seria y ordenada para mejorar, no para dañar lo poco bueno que teníamos. El presidente también anuncia una batalla ahora por los recursos del café. Estuvo ayer en una asamblea con cafeteros y sugiere que podría ser el próximo golpe del gobierno. Sugiere quitarle a la federación el manejo de los impuestos cafeteros. Así que están pasando muchas cosas. El gobierno en plan constituyente, pero también tomando decisiones ahora que perdió la mayoría del Congreso de Colombia. Ya les voy a contar también de lo que pasa esta mañana en la Universidad Nacional, en donde sus estudiantes, o un grupo muy grande por lo menos, se declara en paro indefinido, rechazando, negándose a reconocer al nuevo rector. Se llama Ismael Peña, porque ellos querían al profesor Leopoldo Munera, que estuvo en su asamblea y que se declara en desobediencia civil. Así que hay una verdadera revuelta, como si faltaran problemas también allí, naciendo en la Universidad Nacional. Bienvenidos, Historias, para acompañarlos esta mañana. Hoy es jueves, es 4 de abril, es el Día Internacional sobre el peligro de las minas antipersonales en Colombia, que las hay tantas. A propósito, tendremos novedades en segundos del tema de orden público, porque el gobierno reconoce que se han fortalecido los disidentes de las FARC y están en combates esta mañana en el departamento de Nariño, allí con lo que se hace llamar la segunda Marquetalia. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, bueno, hacemos la transición, ahora es de golpe. La votación es 5 votos por el no al archivo del proyecto y 9 por sí al archivo del proyecto. O sea, ha sido archivado el proyecto. Se hundió en el Congreso la reforma a la salud. Los 9 senadores que anunciaron que la archivarían se mantuvieron firmes con su decisión hasta último momento. Entonces ahora los congresistas de las EPS, porque lo financiaron en sus campañas, esas mismas entidades dicen no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras. Pues hermanos, si votan porque se vuelvan aseguradoras o hunden el proyecto, las EPS quebraron. Lo que no están diciendo es, no el gobierno, sino el mismo Congreso de la República, se quiebran las EPS. Asimismo, hubo momentos de tensión porque la oposición no pudo prescindir la sesión. La afectada fue la presidenta de la Comisión Séptima, Marta Peralta. ¿Payasa quién? No, esto no puede ser así. Así no podemos. No señor. Yo constantemente he tenido que soportar de parte de usted comportamientos de... Tiene garantías este debate. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reaccionó a la decisión de archivar la reforma a la salud. Tenemos muchos mecanismos y ya lo estamos tomando para actuar. Estábamos esperando que se pudiera verdaderamente concretar una reforma. O quieren una salud para que siga siendo un negocio y se enriquezcan unos pocos, o quieren tener una salud para que sea un derecho fundamental y podamos tener la salud todos y cada uno de los colombianos. Por eso estamos en un proceso constituyente. Estamos de acuerdo con eso. ¿A dónde más podemos ir? A un proceso constituyente. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aceptó esta derrota. Probablemente la que nosotros presentamos no tuvimos el tacto político de saberla vender, o probablemente no tuvimos el tacto político de integrar a todas las personas. Y las reacciones políticas no se hicieron esperar. El senador de Cambio Radical, David Luna. Lo celebro por los pacientes, por sus medicamentos, por sus tratamientos, por su dignidad, pero sobre todo lo celebro porque de esta manera el presidente no podrá utilizar los recursos de la salud
para su campaña reeleccionista. La senadora Marta Peralta del Pacto Histórico. Que nosotros tenemos que evaluar muy bien quiénes son nuestros aliados. Nosotros no podemos dejarnos seguir usando por parte de unos politiqueros que dicen ser aliados. Desde el Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. Yo creo que esto es una buena noticia porque va a obligar al país a pensar qué va a hacer con un sistema de salud que el gobierno se lo tomó ya todo y que no se ha preparado en lo más mínimo para atender a los pacientes. A eso se le suma la reacción de la procuradora Margarita Cabello. El Congreso tiene la labor de estudiar y analizar los proyectos que se presentan y son los llamados, de acuerdo a su posición de representantes del pueblo, de tomar las determinaciones si este proyecto debía salir o no. Desde ASEMI aseguran que esta discusión a la reforma enfrentó al sector y profundizó en desacuerdos. Habla Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ASEMI. Tenemos como país y como actores una gran responsabilidad y una oportunidad gigante para convertir este debate de los últimos meses en una gran mesa de diálogo alrededor de los retos y oportunidades que tiene el sistema. 24 horas después de haber intervenido la EPS Sanitas, la Superintendencia de Salud llegó a las instalaciones de la nueva EPS anunciando la nueva intervención. El superintendente Luis Carlos Leal. Esto no significa que se vaya a despedir a ninguna persona que trabaja dentro de las EPS. Esto no significa que se vaya a liquidar ninguna de las EPS. Esto no significa que se vaya a vulnerar o afectar los contratos con los prestadores o la prestación de servicios de salud para la población colombiana. Dos exministros reaccionaron a esta intervención. El exministro de Hacienda, José Antonio Campo. Yo creo que lo que está fracasando, o lo que fracasó primero con la intervención de la nueva EPS y ahora con la intervención de Sanitas, es que el gobierno parece que quiere apoderarse de las EPS. Ya tiene las dos EPS más grandes. Y el exministro de Salud del gobierno Samper, Augusto Galán. Esto evidentemente es una crónica de una profecía autocumplida por parte del gobierno. Desde hace más de un año había sido advertido por parte de la exministra Carolina Corcho. Por su parte, Queralty emitió un comunicado señalando que la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas es improvisada, ilegal y desproporcionada y afirma que compromete la prestación del servicio a 5.8 millones de afiliados. El presidente Gustavo Petro confirmó que el gobierno nacional le pedirá en extradición a Estados Unidos al hombre señalado de abusar de 2 menores de edad en un hotel en el poblado de Medellín. La decisión fue apoyada por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y por la directora del ICBF, María Mónica Martínez. Tenemos aquí una petición clara para el gobierno norteamericano y es que vamos a acompañar todo lo que significa el acceso a la justicia en este caso y que este delito sea pagado aquí en Colombia y que el delincuente regrese y pague aquí su sanción. Esa debe ser nuestra lucha conjunta, en esto estamos de acuerdo con el alcalde. Mientras el gobierno de Gustavo Petro y varios de sus ministros se reúne en Bogotá con representantes de las cooperativas cafeteras de todo el país, los empresarios del país están haciendo un llamado para rodear a la Federación Nacional de Cafeteros. En un corto pero contundente comunicado le piden al gobierno que respete la representatividad de la federación, que por 100 años ha representado a las más de 500.000 familias cafeteras del país. También aquí, si el Fondo Nacional del Café es público, pues claro, yo invito a una concertación. A mí se me burlaron ahí en la federación de ese tema. Impusieron ahí un señor, bueno, hablemos. ¿Cuántos son los salarios de la federación que nosotros pagamos? ¿Qué es lo que hace la federación con nuestra plata pública? Porque hay un edificio en Nueva York que terminaron por ahí refundiéndolo, etcétera. ¿Por qué no hay comercialización? ¿Por qué el Estado no puede tomar las riendas del asunto? Luego de finalizar el Consejo de Seguridad que se adelantó en Neiva con la presencia de gobernadores del Tolima, Huila y Caquetá, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó que 9 presuntos disidentes de las FARC habrían muerto en combates con el ejército en el departamento de Nariño. Hay un enfrentamiento en estos momentos. Son 9 muertos que se tienen durante esta operación militar. Es probable que haya más muertos. En los últimos 3 días se han producido intensos enfrentamientos entre las fuerzas militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y el grupo conocido como Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, en los municipios de Roberto Payán y Mosquera, ubicados en el departamento de Nariño. General Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de las fuerzas militares. Llevamos al momento 9 muertos en desarrollo de la operación militar. Sigue la operación.
La Universidad Nacional entró en paro indefinido por la designación de José Ismael Peña como rector de esa institución, pero también en rechazo a las reformas adelantadas por la actual administración de Dolly Montoya y el inicio de un proceso constituyente universitario. Escuchamos al profesor Leopoldo Munera, quien estuvo presente en la asamblea. Que no nos vengan con argumentos jurídicos de una institucionalidad que no es democrática y que no garantiza la autonomía. Apenas 24 horas después del terremoto de 7,4 que asoló la isla de Taiwán, esta mañana en Japón se ha registrado otro movimiento sísmico, en esta ocasión de magnitud 6 y que ha afectado principalmente a la zona de Fukushima, la misma donde un importante terremoto en el año 2011 provocó uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia de la humanidad. Carlos Baca protege, trabalha, aparece na frente pro lançamento. Bola pro Baca na frente do Gatito, passou, bateu. Junior de Barranquilla sorprendió al Botafogo de Brasil y lo venció en Río de Janeiro 3-1 por la primera fecha de la Copa Libertadores del Grupo D. Estás escuchando Blue Radio. Noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. 6 de la mañana, 16 minutos. Atención, esta mañana hay comunicado de Keralty, que este es el grupo español dueño de Colsanitas y de Sanitas, el grupo internacional que sugiere nuevamente, ayer le había enviado una carta a la procuradora Margarita Cabello, sugiriendo que los expropiaron, diciendo que es desproporcionada la intervención que le quitó a ellos la propiedad, los saberes, el manejo a partir de la fecha. Comunicado relativamente breve, Felipe, de la gente de Keralty desde España. Tiene, Néstor, 3 puntos. Este comunicado de Keralty está fechado hoy, Bogotá, abril 4 de 2024. Lo primero que dice Keralty, que es la empresa detrás de Sanitas, la EPS intervenida en las últimas horas por la superintendencia, es que primero esa intervención arbitraria, así la consideran, es para ellos improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria, y explica 3 puntos de por qué esas consideraciones o esos adjetivos. El primero dice, escuche esto, la situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo gobierno, y hace un análisis alrededor de la insuficiencia de la UPC, el riesgo de los afiliados y el no reconocimiento de la deuda acumulada. Dice que esos 3 elementos son los que llevaron a una difícil situación financiera de la EPS y que en parte, como le decía, es culpa del gobierno. En ese mismo punto, Néstor cuenta una cosa que no sabíamos de la EPS, y es que en diciembre de 2023 Sanitas le había presentado a la Superintendencia de Salud un plan de reorganización institucional y que a la fecha no tuvo ninguna respuesta. La respuesta fue la intervención ordenada. El segundo punto del comunicado asegura que los indicadores de quejas a los que hace referencia la decisión de la superintendencia lo que muestran es que la EPS venía cumpliendo su plan de mejora y que no es cierto que supere significativamente el promedio nacional. Lo decíamos ayer aquí, Néstor, que las quejas que plantea la superintendencia en el caso de Sanitas representan el 3% de los afiliados en el año 2023. Y por último, Néstor, en este comunicado dice que esta medida puede comprometer la prestación del servicio de los 5 millones de afiliados. 5.8 millones de afiliados. Sí, señor. ¿No? Muy bien, gracias, Camila. 6 de la mañana, 18 minutos. Keralty, Felipe, en esta condición de expropiado o de dueño de Sanitas, como es jugador internacional, Felipe, yo creo que el gobierno va a tener que lidiar seguramente aquí con una demanda, ¿no? Seguramente, Néstor, pero además porque no cumplieron con todos los requisitos previos.
es que antes de tomársela de esta manera tienen que hacer unos previos pasos. 3 pasos, previos. Felipe. Entre otras cosas, el gobierno debería haber evaluado el plan emitido en diciembre, el plan de acción para superar la crisis. Y nunca le respondieron, según dice Keralty. Ellos lo implementaron, pero el Ministerio de Salud debía haber respondido, Felipe, si estaba o no de acuerdo con ese plan. La referencia, Felipe, a que viene una demanda internacional grande de Keralty es por lo siguiente. Es porque aquí, Felipe, los funcionarios públicos, cuando hay efectos fiscales, cuando hay una demanda y en caso de una derrota, usted sabe que hay una figura que se llama la repetición. La repetición, sí. Entonces los funcionarios, el superintendente... Yo creo que no, la batalla legal apenas comienza. El superintendente leal no le va a alcanzar el resto de vida para defenderse. Les leo de las barbaridades que están haciendo, Néstor. Va a tener implicaciones económicas de enormes proporciones, económicas y quién sabe, si hasta penales. Les leo 2 párrafos del comunicado que son clave. Al final dice: considerando lo anterior, dice Keralty, estamos analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, esto quiere decir recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país. Y en el punto anterior dice, además de que se puede comprometer el servicio a los 5.8 millones de afiliados, que esta decisión, y esto también tiene unas implicaciones serias por tratarse de una empresa española extranjera, esta decisión cambia, dice Keralty, cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país. Veo venir intervención del gobierno español sobre el tema, 6:21 minutos. Pero en fin, Felipe, digo, no es solo, que es lo más importante, el servicio para casi 6 millones de afiliados a Sanitas y ahora los 11 millones de la nueva EPS, sino que el gobierno sigue jugando con el tema de vía acciones administrativas, vía decisiones, intervención de Sanitas, contrato de pasaportes, jugando y arriesgando platas públicas por cuenta de decisiones apresuradas. Además, esto también, la última palabra al final del día la va a tener el Consejo de Estado, ¿no? Claro, no, aquí, Felipe, porque se viene una de demandas de las resoluciones y bueno, de los actos administrativos de manera general y los decretos. Y en ese momento me imagino que el presidente Petro dirá que es que no lo dejan gobernar. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. El presidente Petro, de momento, Felipe, dice lo que no fue por transición, lo que no fue un cambio tranquilo, será ahora de golpe. Esta es la expresión textual que utilizó ayer tarde el presidente Gustavo Petro a modo de reacción por el hundimiento de su reforma a la salud, que es hoy el gran hecho político, todo encadenado. Se le hunde la reforma a la salud y el presidente y el gobierno dan la orden de tomar por vía administrativa el control del sistema de salud. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. 415 días después de que en un importante evento en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en febrero de 2023, el presidente Gustavo Petro, junto con la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, presentaron y radicaron ante el Congreso el proyecto de ley de reforma a la salud, el gobierno recibió en las últimas horas el mayor golpe en su mandato y la iniciativa se hundió en el Senado de la República. Con 9 votos a favor y 5 en contra, se aprobó la ponencia de archivo de la iniciativa radicada con el respaldo de 9 integrantes de la Comisión Séptima del Senado. Los autores de que la iniciativa fracasara en su tercer debate fueron los senadores Norma Hurtado del Partido de la U, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, José Alfredo Marín y Nadia Ablel del Partido Conservador, Honorio Enríquez Elirio Barrera del Centro Democrático, Ana Paola Gudelo del Mira y Berenice Bedoya de la ACI. La candente sesión en la que se llevó a cabo el hundimiento duró casi 7 horas, en las que no solo los ponentes presentaron sus argumentos para archivar la iniciativa, sino que más de 10 congresistas del Pacto Histórico, integrantes o no de la comisión, presentaron sus argumentos pidiendo que la iniciativa se mantuviera viva e incluso se presentaron varias confrontaciones, como la protagonizada por la senadora indígena Marta Peralta y el senador uribista Honorio Enríquez. Buenos días. No, ¿payasa quién? ¿Payasa quién? No, no puede ser así. Así no podemos. No señor. Yo constantemente he tenido que soportar de parte de usted comportamientos de... No tiene garantías este debate. En medio del calor, porque usted entra aquí de una manera, en mi opinión, agresiva, y sumado todos estos antecedentes, yo hice una expresión, ante lo cual aquí públicamente yo le pido a usted excusas.
El debate se desarrolló las primeras horas alrededor de los impedimentos. Los 9 congresistas que habían anunciado su voto para archivar la reforma habían presentado impedimentos, entre argumentos como estar afiliados a una EPS, pero también sobre la supuesta financiación que habían recibido sus partidos por parte de empresas relacionadas con la salud. Todos los impedimentos al final fueron negados y fue Norma Hurtado quien tomó la vocería de la proposición de archivo. También hemos visto que en este articulado se desconoce algunos logros, lo señalaba hace pocos minutos. ¿Por qué nos tiene que doler que hayan unas buenas clínicas en algunas ciudades del país? Esas clínicas son un complemento al sistema de salud colombiano, son un complemento a garantizar la vida y la calidad de vida de los ciudadanos. Ante la inminencia del hundimiento de la iniciativa, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dejó claro que van a persistir en el modelo que le han propuesto al país. Entonces vamos a seguir, el señor presidente de la República tiene que continuar con el pueblo y todos nosotros insistiendo en que tiene que haber una reforma. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció la derrota, pero también la necesidad de una reforma que fue en consenso con todos los congresistas. ¿Se necesita una reforma? Sí. Ninguno de los miembros que asistieron al debate en la Comisión Séptima del Senado negó la necesidad de hacer una reforma. Probablemente no era la que había presentado el gobierno en su integralidad, probablemente podía tener algunas diferencias, pero se necesita una reforma. El gobierno, con la Constitución, con las leyes vigentes, avanzará hasta donde legalmente podamos. El presidente Petro, al recibir esta respuesta, lanzó una dura advertencia sobre lo que viene ahora y que se ha empezado a evidenciar con las intervenciones de las EPS Sanitas y Nueva. Pues no les gustó. Y entonces ahora los congresistas de las EPS, porque lo financiaron en sus campañas, esas mismas entidades dicen no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras. Pues hermanos, si votan porque se vuelvan aseguradoras o hunden el proyecto, las EPS quebraron. Lo que nos están diciendo es, no el gobierno, sino el mismo Congreso de la República, se quiebran las EPS. Bueno, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas. Bueno, hacemos la transición, ahora de golpe. Aunque desde el Ministerio del Interior no cerraron las puertas a buscar concertar un nuevo proyecto para el próximo 20 de julio, desde la bancada del Pacto Histórico liderados por Wilson Arias, recurrieron a un artículo poco conocido y poco aplicado del reglamento del Congreso que permite apelar la decisión de la comisión ante la plenaria del Senado, quien tendrá que nombrar una subcomisión que evalúe la apelación y, de ser aprobada por la corporación, se deberá entregar el proyecto en una nueva comisión, pero arrancando desde el primer debate, algo que muchos consideran no sirve de nada con una reforma que ya está enterrada. Andrés Carmona, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 27 minutos. El gobierno decidió, y aunque la reforma a la salud amanece archivada, como nos contaba Andrés Carmona, la pregunta que queda es si habrá reforma a la fuerza. Una pregunta apenas natural por cuenta del trino del presidente Gustavo Petro y las intervenciones hechas por la Superintendencia de Salud en Sanitas y Nueva EPS, que dejan al gobierno con el control de los recursos de salud para 26 millones de colombianos. El trino del presidente Gustavo Petro al que me refiero es el de ayer, apenas minutos antes de que se hundiera la reforma, en el anuncio que tanto estaba esperando la oposición, y después, hecho el hundimiento, el presidente lo repitió en la Federación de Cafeteros, en ese congreso o asamblea cafetera, donde dijo que ahora habrá que resolver esto de golpe. El anuncio del hundimiento coincide con el anuncio del presidente de que su gobierno asume la función constitucional de reordenador del sistema de salud y da la orden de que haya en la ADRES un sistema tarifario, es decir, que se estipule cuánto se va a cobrar por el servicio que se le ofrece a un paciente. El presidente, en ese mismo mensaje en Twitter, invitó a los alcaldes y a los gobernadores a construir redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales en alianza con el ministerio. En síntesis, ese era el modelo preventivo que en el sistema que proponía el gobierno se llamaba CAPS. Ahora dice el presidente que es una invitación a construir las atenciones locales con alcaldes y gobernadores. Conclusión,
una invitación por Twitter a construir lo que se cayó en el Congreso. Ya materializada la derrota política, volvió el presidente Gustavo Petro a insinuar la reforma a la fuerza. Insisto, lo hizo ante los cafeteros sin que entendamos muy bien qué significa que ahora la crisis del sistema de salud tenga que resolverse de golpe. Se hundió la reforma, pero no la intención del gobierno de reformar este sistema, y por eso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que la intención sigue y seguirá insistiendo el gobierno ante el Congreso de la República. Dice él hoy, mañana, pasado mañana, en que hay que hacer una reforma. Mientras tanto, comillas, vamos a utilizar todos los mecanismos que sean necesarios para lograr solventar esta crisis, como ya lo estamos haciendo, por darle una salud a los que no la tienen. Ministro, la pregunta que queda es, ¿y la salud de los que la tienen y a los que les funciona qué? Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos, cortocircuito en el mundo cafetero, inmerso el día de ayer en la Asamblea Nacional que convocó el gobierno y a la que asistieron más de 1.700 representantes de pequeñas cooperativas y asociaciones del país, pero sin las grandes voces cantantes del sector caficultor, sin los voceros de la Federación Nacional de Cafeteros y sin los representantes de Dignidad Agropecuaria, dos de las organizaciones más visibles y más importantes del sector cafetero, excluidas o que no asistieron sencillamente a esta Asamblea Nacional que convocó el gobierno y que muchos califican ya como una federación paralela que intenta armar y promover el presidente Gustavo Petro, quien anoche, en el marco de dicho encuentro en Bogotá, lanzó durísimos sablazos en contra de la poderosa Federación Nacional de Cafeteros, que en teoría representa a 550.000 familias cafeteras del país, que lleva la batuta desde hace 22 años de la marca Juan Valdez y quien administra además los recursos del Fondo Nacional del Café, cuenta para fiscal que se nutre por cada libra de café exportado a razón de una contribución de 6 centavos de dólar y cuyo manejo calificó de fracaso el presidente Gustavo Petro e invitó a que sea el Estado quien administre esos dineros y no el gremio caficultor, que según el presidente gana altísimos salarios, despilfarra plata pública, pierde edificios en Nueva York y tiene funcionarios que se dedican a viajar, tomar vacaciones y beber whisky por todo el mundo. Argumentos del presidente, respaldados además por la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, con los que pretende entregarle el manejo del Fondo Nacional del Café a un nuevo gremio que le haga contrapeso a la Federación Nacional de Cafeteros, lo que generó de inmediato reacción y carta del Consejo Gremial, que agrupa 32 gremios del país, que en un breve comunicado de 2 párrafos hizo un llamado a cerrar filas en torno a la Federación de Cafeteros y a respetar la legitimidad y representatividad de dicho gremio que desde hace casi 100 años representa a más de 552 familias del país. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. En las últimas 2 semanas, las fuerzas militares le han dado duros golpes al grupo criminal que se autodenomina Segunda Marquetalia, conformado por exguerrilleros de las FARC que traicionaron el acuerdo del Teatro Colón y cuyo cabecilla más visible es alias Iván Márquez. La ofensiva contra ese grupo delincuencial se produce a menos de 2 semanas de la instalación de una mesa de diálogos con el gobierno, que decidió abrir de nuevo la puerta a una negociación política a pesar de que sus cabecillas, los de la Segunda Marquetalia, volvieron a la ilegalidad luego del pacto de paz con las extintas FARC. Los golpes más duros en contra de esta estructura delincuencial liderada por Iván Márquez se han producido en el suroccidente del país. A comienzos de esta semana fue capturado herido en un hospital de Popayán el segundo al mando de ese grupo ilegal en Cauca, alias Villa o el Viejo, supuesto cabecilla del frente Diomar Cortés, quien al parecer resultó herido en medio de combates con las fuerzas militares en el sector de la montaña en Argelia, Cauca. A eso se suman los combates intensos de las últimas horas en zona rural de Magüí-Payán en Nariño, en donde fueron abatidos 9 integrantes de la Segunda Marquetalia y se recuperaron 9 fusiles y otra cantidad de material de guerra. De acuerdo con información de inteligencia militar, esto es importante, la Segunda Marquetalia tiene cerca de 1.750 hombres en armas, con presencia delincuencial en 41 municipios de 7 departamentos del país. 50 de sus hombres de la Segunda Marquetalia están en Venezuela, entre ellos, cómo no, sus máximos cabecillas. En Colombia revivieron la temible columna móvil Teófilo Forero, están además con otro
grupo llamado Acacio Medina, al mando del narcotraficante alias John 40. Tienen 500 hombres entre Caquetá y Putumayo con los comandos de frontera. Y en la segunda Marquetalia hay mucha fuerza en el Pacífico nariñense y allí tiene cerca de 700 hombres. Los máximos cabecillas son Iván Márquez, obviamente, El Zarco Aldinever, John 40, Cruz Marulanda, Chalo, Allende, Chichico y Giovanni Rojas. Es clave que se mantenga la ofensiva militar del Estado en contra de la segunda Marquetalia para llevar a que sus máximos jefes, entre ellos Iván Márquez, que habría regresado de su exilio dorado en Venezuela, a que esta vez sí tengan una verdadera voluntad de abandonar las armas y dejen de vivir del narcotráfico para que esta vez sí se reincorporen a la legalidad. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 de la mañana. No son buenos días para el gobierno del presidente Petro. Como si no tuvieran problemas, se está sumando a la larga lista la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, que amanece esta mañana en el ojo del huracán por aparentemente haber alterado su hoja de vida para llegar a ese cargo. La denuncia es de la representante Jennifer Pedraza, una antigua aliada, hoy exaliada, del presidente Gustavo Petro, que con carta en mano expedida por la propia Universidad de Harvard y su oficina de asuntos postdoctorales de la Facultad de Artes y Ciencias, dice que la ministra nunca fue docente de esa universidad, que la ministra sí hizo un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard, pero nunca tuvo una vinculación laboral con esa universidad por un año, como está especificada en su hoja de vida en función pública. Un nuevo golpe para el gobierno que se dio allí en el debate político, que está motivado por una serie de quejas de acoso laboral sistemático a trabajadores del sindicato del ministerio que ella dirige, el Gobierno del Cambio, que está acusado de maltrato, de abuso de poder y ahora de falsificar turnos, de falsificar títulos, y una ministra que amanece esta mañana en silencio y presentándose todavía oficialmente en su cuenta de Twitter como coordinadora académica en esa unidad en Harvard. Dice la congresista Jennifer Pedraza que de 5 instituciones donde ella dijo haber trabajado, solo pudo confirmar una universidad donde la ministra tiene experiencia profesional. No es el único caso. Hay que recordar la investigación del portal Casa Macondo, que reveló hace algunos meses que el viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura, Esteban Zavala, habría también falsificado un diploma de maestría en gerencia de desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Resultó ser chimbo, se fue del cargo por eso y se fue sin antes abrir la investigación la Procuraduría, que investiga, entre otras cosas, si utilizó esa falsificación, esa falsedad, para llegar al cargo de viceministro. Estás escuchando Blue Radio. Noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Ahora 6 de la mañana, 37 minutos. Están celebrando con toda razón, Ricardo, buenos días, los hinchas del Junior. Hola, Néstor, así que feliz mañana. Felicitaciones, histórico, muy bien hecho lo del Junior anoche jugando con Botafogo. Mire, uno... Muy contentos estamos. Ah, bueno, sí, es cierto. Sí, Felipe, sí. el hincha número 1 del Yuyu, sí. está celebrando... No, es más, yo ayer me salí más temprano de Voz Populi y me conecté a la transmisión de Blue Radio de YouTube, porque no me podía perder esta maravilla. Bueno, y fue una maravilla. La verdad es que si hay un inicio soñado en Libertadores, ese lo tuvo el Junior del profe Arturo Reyes. Uno tiene que apelar un poco a la memoria. El hincha no tiene esa memoria emocional, pero en realidad creo que si no es el mejor, es uno de los mejores partidos del Junior de la era de Arturo Reyes. Partido completo, en defensa, en ataque, y superando al Botafogo, al nuevo rico del fútbol brasilero. Bueno, felicitaciones pues a don Felipe Zuleta, a los hinchas del Junior de Barranquilla. Ahora todo el mundo es hincha de Junior, ¿no? Esta mañana. No, pero no, yo desde hace... No, sí. Felipe. No me voy a dar por aludido. Sí, es cierto. Sí, yo sé, Felipe, que usted tiene camiseta de Junior. Y hoy tendremos los partidos del Junior. Y hoy seguimos en modo Felipe, Copa. ¿quién es el arquero de Junior?
No, yo no me sé los nombres, Néstor. Uno, deme el nombre de Pero un no jugador me sé Junior. ni mi teléfono celular, ahora vamos a ver los nombres de los arqueros. Bien, No. y este es el hincha, ¿no? El demostrar del Junior. Pero es que a mí me gusta es cómo juega el Junior. Claro, yo sé que lo tuyo es el fútbol, solamente la poesía del Pero fútbol. puede ser Santiago Mele, ¿no? Exactamente, Santiago Mele. Eso es el que arquero. iba a Google. El uruguayo, bien, Pipe. No digan que fue a Google porque lo estamos viendo aquí. Iba a googlear en 5 segundos. Sí, bueno, cierto. usted googlea, Felipe, en tiempo récord. Si estoy hablando con usted, no puedo ni mirar ese. No, además, Felipe, que te estamos viendo todos y ¿cómo? ¿Cómo ibas a googlear? ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, y hoy el las turno. manitos, Felipe, dejar las manos. Manitos arriba. Aplauda. A ver, aplaudiendo y silbando. Como decían los papás. Hombre, por favor. Dejemos el tema en que... ¿Y por qué no hablamos de los 2 goles de Vaca entonces? Bien, Felipe. Y no googleé, mire, aquí están las manos. Muy bien. Sí, no googleé. Bueno, 6:40, ya vienen los deportes. Un detalle, felicitaciones al Junior y ojalá que hoy el Medellín, que la tiene brava en la altura de El Alto. Ya le vamos a contar a cuándo va a jugar. Solo he ido una vez al Alto y caminar. Es donde aterriza uno cuando llega a La Paz. El aeropuerto que opera para La Paz llega a la ciudad de El Alto. Uno termina ahogándose. Sí, con su estado físico. No, fue hace años. Y le quiero contar que ahí dicen, ¿cómo es? Camine poquito, coma poquito y duerma solito. Y cuá poquito. Sí, es la primera vez. Hay un letrero que dice eso. Hay un letrero. Camine poquito. Coma poquito. Y duerma. Para los que vienen por primera vez, camine poquito, coma poquito y duerma solito. Nunca entendí. Usted no cumplió ninguna de las 3. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos en estos días. Quiero ser fuente hoy de ánimo, de confiar, de creer, de esperar. No nos dejemos llevar por delante de emociones a veces que se inquieta, me escribe gente, Alberto, ¿qué va a pasar? Alberto, no, también tenemos que confiar, creer y echar hacia adelante. Hay cierto clima de ansiedad y zozobra. Sí, y no tenemos que multiplicarlo, sino que al contrario, necesitamos generar actitudes que nos permitan vivir con fuerza y con ánimo. Tema de esta mañana, padre. Oiga, Néstor, en estos días leí un artículo que me encantó, que decía que la literatura cura el alma, que la literatura da paz, que la literatura hace aprender. Y pensé, y creo que sí. Claro, y creo que sí. Hay duda. autores que uno los lee y uno vive todo un proceso de crecer, de aprender. Entonces hablemos un poco de literatura. ¿Está leyendo algo usted por estos días? Yo estoy leyendo muchas cositas. Dígame un texto por ahí. Estoy leyendo un libro de un historiador que se llama Los 5 días. Los 5 días. Que ha escrito sobre la Segunda Guerra Mundial. Son los 5 días en que Churchill derrotó a Hitler en 1941 en Inglaterra. Okay. Que ha escrito sobre esa semana que es la clave cuando Churchill ganó las batallas políticas. Bueno, usted sabe que ese es uno de sus... Yo leo fundamentalmente historia. Pero vale leer... de todo, hay que leer de todo. Tú sabes que hay una escena preciosa en el Quijote, que es que el Quijote va pasando y están vendiendo o van a votar una cantidad de folders de una notaría. Y el Quijote lo compra. ¿Sabe por qué? Porque él dice, hay que leer de todo. Esa escena es preciosa en el Quijote. De acuerdo. Y alguien le dice, ¿por qué va a leer eso? No, es que hay que leerlo todo. Y García Márquez decía que también había que leerlo todo. ¿Recuerdas que García Márquez decía que hasta cuando uno va a las salas médicas hay que leer todo lo que esté ahí? Ya viene el padre Linero, son las 6:42 a.m. Esta mañana hay tensiones y grandes del presidente Gustavo Petro con la bancada republicana en Washington, en el Congreso norteamericano, por cuenta de una acusación muy fuerte de un congresista influyente, don Mario Díaz Balar, contra el presidente de Colombia. Le responde el canciller, que además está canciller encargado, pero es el embajador de Colombia ante la Casa Blanca. Desde Washington, a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Difiero de las apreciaciones del representante Mario Díaz Balart. La relación Colombia-Estados Unidos es sólida, robusta y bipartidista. Eso escribió hace algunas horas en su cuenta de X el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, respondiendo a una arremetida del congresista republicano de la Florida ayer durante una rueda de prensa en el área de Miami. Estaba flanqueado por representantes de la comunidad nicaragüense, cubana, venezolana
y colombiana. Díaz Balart celebró que el Congreso, en la aprobación del presupuesto, le hubiera recortado recursos a Colombia y que también hubieran cambiado el lenguaje de la ley, según él, dejando a Colombia por fuera de un grupo selecto de países que, a su juicio, eso se traduce en que, al menos con el gobierno Petro, ya no somos un aliado cercano. Por lo tanto, ya Colombia no está en uno de los países, de los 8 países que son seleccionados como grupos selectos de países que reciben fondos del contribuyente de los Estados Unidos, número 1. Número 2, una reducción del 10% de los fondos que recibe Colombia. Número 3, la administración de Biden tiene que proporcionar un informe al Congreso, un informe detallado, basado en el estatus de la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Además, hay que decir que en ese proyecto que se aprobó de presupuesto para Colombia con más de $400 millones, Díaz Balart en principio buscaba que se suspendiera la totalidad de recursos para Colombia, es decir, $0, que finalmente no fue aprobado. No obstante, el republicano saca pecho que cuando se refiere a que salimos de un grupo de selecto de países se refiere más a una cuestión de lenguaje en el texto de la ley. Normalmente, al lado de la cifra de dinero aprobado en el caso de Colombia, se colocaba el término se colocaba la cifra y el término no menos de, en este caso era no menos de $400 millones podrán ser apropiados. Esto para evitar que ese dinero, en este caso los $400 millones, poco más de eso, no se destine a otros programas. Era como una especie de blindaje a los recursos, pero es más que todo una cuestión de forma. En todo caso, está clarísimo que Díaz Balart seguirá criticando a Petro porque, a su juicio, él quiere deteriorar las relaciones con Estados Unidos. El presidente Petro, que salió electo en Colombia, parece que no quiere esa relación especial con los Estados Unidos. Y hemos dicho públicamente a él, a sus funcionarios y públicamente, que él tiene que determinar si él quiere mantener la relación especial con los Estados Unidos. Y hasta ahora, a través de palabras y, más importante, de hechos, está demostrando que no quiere esa relación especial. No está de más recordar que hace exactamente 2 días, Brian Nichols, subsecretario de Estado para nuestra región, destacó la relación con Colombia. Dijo que seguimos siendo el país, a propósito del presupuesto, que más recursos recibe de Estados Unidos en la región. Y de paso, decía que los comentarios de Petro sobre Venezuela, particularmente sobre María Corina Machado y la inhabilitación a opositores, tenían peso en América Latina. Néstor. ...6:46, dice a modo de advertencia Paloma Valencia Felipe, que es senadora de la oposición, que mañana, sí, esto lo escribió ayer, hoy jueves, intervienen con Fandi, que es la caja de compensación. Esta es del Valle del Cauca, Ricardo, ¿no? Sí, señor, es la caja de compensación familiar del Valle del Cauca, precisamente. Que hoy sería la traducción de Confandi. Sería Confandi, y que mañana sería el turno de Sura. Si llegan a ir por las cajas de compensación, Felipe, si lo que pasó con la nueva EPS, de la que son accionistas cajas de compensación, no multinacionales del crimen, accionistas no mayoritarios, no mafias de corrupción, sino cajas de compensación, quiere decir usted y yo y los trabajadores. Si eso es así, Felipe, esta pelea ya es en un tono diferente. La doctora Carmen Dávila es la presidenta del gremio de las EPS del régimen subsidiado. Doctora Dávila, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días para todos en la mesa y a todos los oyentes. ¿Usted tiene alguna información de que hoy vienen nuevas intervenciones de EPS? Realmente no, pero sí desde ayer hay rumores de que la superintendencia ha adoptado otro tipo de decisiones. No sé qué tipo de EPS, ni conozco ninguna decisión concreta al respecto. Sí, doctora Dávila, y estos, desafortunadamente, los rumores han resultado ciertos. Los rumores suelen ser a veces mentiras, a veces anticipos de verdades. Lo que usted escucha en el sector de la salud es que ¿cuáles son las EPS que están en problemas? Pues, Néstor, es que desde el año 2022 y mucho más durante la vigencia 2023, se viene dando un desequilibrio estructural entre los gastos, y así lo dice el acto administrativo, por ejemplo, de Sanitas, que tiene una alta siniestralidad,
y que como consecuencia de eso no cumple los estándares de habilitación financiera que se evalúan. Entonces, el sistema viene sufriendo de eso. Hay una alta siniestralidad, ese per cápita que reconoce el Estado por cada persona, a cada EPS, viene siendo insuficiente. Esto genera en el estado de resultados pérdidas. Esas pérdidas afectan el patrimonio, afectan la liquidez, y por lo tanto las EPS, algunas no han cumplido la totalidad de los indicadores, de las condiciones financieras. Algunos cumplen unas, otras no, pero todos están en la misma situación, todas las EPS prácticamente. Entonces, lo que uno ve es que puede ser una situación sistémica, y lo que llama la atención aquí es que pues la solución la tiene el gobierno, quien define la unidad de pago por capitación es el Ministerio de Salud, ni siquiera es el gobierno nacional, ni es por ley, es el Ministerio de Salud. No hemos venido planteando inquietudes Pero, doctora Carmen, metodológicas, etcétera. Lo que usted me está diciendo es, si van a intervenir por problemas técnicos, todas tienen problemas de carácter técnico de caja, básicamente. Todas tienen problemas financieros, unas más que otras, pero en general todo el sistema está sufriendo de un problema de iliquidez, un problema de afectación de sus patrimonios, y digamos lo que uno pues le llama la atención es el ciclo, ¿no? O sea, ahí la solución está en manos del ministerio. El ministerio no ha escuchado plenamente la argumentación de las EPS y de los gremios, y después nos encontramos como en el día de ayer con esas intervenciones. Entonces, pues obviamente hay una preocupación de las organizaciones, hay una preocupación de todo el sistema en su conjunto, porque esta es una cadena de proveedores, de suministros, de prestadores, y sin duda preocupaciones máximas de los usuarios y pacientes. A ver, doctora, sobre esos indicadores, doctora Dávila, quisiera preguntarle, ¿cuánto es la deuda que tienen las EPS hoy? Que este es uno de los argumentos del gobierno, que hay un desequilibrio porque tienen una gran deuda y se gastaron, es lo que ha dicho el presidente Petro, en público, en privado, en discursos, en Twitter, que se gastaron las reservas técnicas a las que están obligadas como aseguradores. ¿Eso es cierto, que tienen una alta deuda y que no tienen reservas? Si hay un endeudamiento, hay pasivos importantes. Hay que aclararle al público que las reservas técnicas son pasivos posibles que se registran en el balance general o en el estado de situación financiera en el pasivo, y que ese pasivo tiene que estar amparado en unos disponibles en el activo. Entonces, lo que pasa cuando los ingresos no son suficientes y el gasto es creciente es que esa liquidez que debe estar en el activo no siempre es suficiente para respaldar esas reservas técnicas que todavía no son deudas ciertas, pero podrían llegar a serlo. Entonces, sí es una situación que se está presentando en varias EPS, y la razón es que los ingresos de la prima no son suficientes. Se ha venido argumentando que dudas sobre la metodología y observación, más que dudas, observaciones, y creo que pues ha llegado el momento de que se tengan en cuenta, que se pueda mirar, no en reuniones donde se presentan, se hacen presentaciones generales, sino ya mirar el tema con todo el rigor del detalle. De ninguna manera se puede aceptar que las pérdidas y ese desencaje de la disponibilidad se pueda catalogar como un desvío de recursos. Pues eso no es posible en el sistema actual, que tiene varios controles, y obviamente eso no va a pasar. 12 billones de pesos no se pueden fugar del sistema, no se pueden desaparecer, transitan por el sector financiero y cada transacción tiene un rastro. Entonces, pues decir que se han desaparecido unas reservas técnicas, pues realmente no obedece a la realidad. De las CPS que hoy hay, sumando las CPS del régimen subsidiado y las del régimen contributivo, ¿cuáles cumplen con los 3 requisitos que según la norma deben tener para operar? Es decir, contar con un capital mínimo, contar con el patrimonio adecuado
y hablando de lo que estábamos comentándole, las reservas técnicas. En ese panorama y en medio de la falta de liquidez, ¿cuántas EPS estarían cumpliendo esos 3 requisitos? Pues no cumple más de 4 EPS en este momento. Todas las demás están sufriendo problemas de liquidez y afectaciones al patrimonio que determinan el incumplimiento de esos 4 indicadores financieros que evalúa la Superintendencia de Salud. Entonces, pues es una situación sistémica, hay una solución para eso, es decir, no se necesita para resolver esta situación una reforma, y obviamente la intervención, cualquier tipo de intervención es para garantizar los derechos de las personas, pero no para, pues digamos, plantear una reforma, ¿no? Sí, en este escenario... Una reforma, perdón, sí. Creo que es Ricardo, sí, no para plantear una reforma, digamos, de hecho, no es para eso, es una decir, intervención. No una reforma vía intervención o vía resoluciones o decretos, dice usted. Obviamente las intervenciones son para proteger los derechos de las personas, no para plantear reformas y hacer ajustes que por ahora pues todavía no están en el marco legal. Sobre eso quiero preguntarle, doctora Carmen, porque luego de que se conoció ayer en la tarde la intervención de la Superintendencia de Salud a la nueva EPS, que además curiosamente tiene cerca de la mitad de su capital del Estado, digamos, el 49% es capital público, el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, delineó en un escrito cuál es su plan. No sé si pudo leerlo, pero el presidente fundamentalmente lo que hace es trazar un plan con unos cambios profundos en el sistema de salud con base en las intervenciones. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso es posible hacerlo? Pues yo pensaría que no es posible, porque las intervenciones pues obviamente tienen que tener unas motivaciones y cada empresa tiene su situación particular, pero más allá de eso y de lo que pudo haber dicho el señor presidente, yo creo que lo que sucedió ayer en el Congreso y lo que está sucediendo en este momento, que tiene convulsionado al sector y particularmente en zozobra a los pacientes, lo que invita es este momento tan difícil es a un verdadero consenso, donde participen en una construcción probablemente de una ley que pueda tramitarse de manera pues expedita, confluyan los intereses, lo que quiere el gobierno cambiar, la preocupación que tienen los usuarios y obviamente que involucre a todos los agentes del sector que le han aportado por 30 años al sector. Entonces yo creo que el camino es ese. Hoy hay no hay optimismo en el sector, pero creo que todos estamos llamados a seguir buscando caminos de consenso y a poder, digamos, sacar este tema adelante sin afectar a las organizaciones, a las instituciones, a los prestadores, proveedores y a los usuarios. Yo creo que ese es el llamado para todos. Sí, doctora Dávila, si el argumento del gobierno es que son insostenibles y que para eso se hace necesaria la intervención, ese paso, es decir, la intervención, ¿las hace sostenibles a esas EPS? Claro que no, porque los ingresos son los mismos, la siniestralidad, es decir, el gasto, las frecuencias de uso, los precios del mercado son los mismos. Y más bien perdemos una experticia de las personas que han venido conduciendo estas organizaciones, que son gente que se ha preparado por muchos años para poder ser gerentes de estas instituciones, y a menos que el gobierno inyecte recursos, esta vez sí a las intervenidas, que no sé por qué vía lo pudiera hacer, pues obviamente yo tengo muchas dudas de que una intervención pueda mejorar esas condiciones y que la situación en corto plazo se vaya a normalizar. Podemos ver la experiencia de todas las intervenciones, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, y realmente pues lo que ha pasado es que todas las condiciones, la atención, las quejas se han deteriorado y finalmente terminan en procesos de liquidación. Yo creo que eso no es lo que el país merece, no es lo que se necesita en un momento tan difícil para el país. Doctora Dávila, y por eso el llamado nuestro a un verdadero consenso que involucre a todos los actores. Se lo voy a preguntar al revés. Si el gobierno decide aplicar el criterio, el rasero de las reservas técnicas, de las deudas, de las quejas y reclamos de las PQR, ¿hay alguna EPS que se salve en Colombia?
Pues yo creo que no son más de 4 o 5 que son pequeñas y que no tendrían la capacidad de absorber a los afiliados que estarían en juego. ¿Qué son esas 4? ¿Me quiere dar los nombres? En este momento pues no tengo las cifras, yo tengo más o menos estudiadas las cifras de las 8 agremiadas que tienen fundamentalmente su presencia en el régimen subsidiado de salud, sí. Pero digamos esto tiene que verse de manera Carmen, sistémica con todas las... Según el informe de la Contraloría, que es el que está utilizando el gobierno para intervenir las EPS, serían Salud Total, Sura, Confachocó, Capresoca y EPM Salud. Esas son las 4 que se salvarían. Sí, en ese listado hay 5, es posible que alguna esté allí en el limbo, pero no sé si sean las mismas que tiene la doctora Carmen. Sí, no son las mismas porque pues ojeé la última evaluación con corte a noviembre de la superintendencia, sí. Y pues no son las mismas. Entonces aquí no va a haber grandes EPS que puedan que estén en una situación financiera sin problemas ninguna, porque todas padecen del mismo problema, un desequilibrio estructural entre los ingresos y los gastos y un problema gravísimo de flujo de recursos por el tema del no pago de los presupuestos máximos. Esto deriva a que haya pérdidas, se afecta el patrimonio y no hay liquidez para soportar esas inversiones de las reservas técnicas. Entonces digamos que todas en principio estarían abocadas a estar en esta situación. Digo, claro, de 26 o 27 EPS que hay en Colombia, solamente se salvarían 5. Obviamente la siguiente pregunta es, ¿y esas 5 tienen la capacidad para recibir a 50 millones en Colombia? Y la respuesta... Claramente no. Y la respuesta, claro, es eso le iba a decir yo, la respuesta, claro, por supuesto, es no. Y el gobierno sigue en el plan de intervención. Es la doctora Carmen Dávila, es la presidenta de Gestar Salud, la asociación de las EPS del régimen subsidiado. Doctora Carmen, una última pregunta. Con lo que ha ocurrido en estas últimas horas, la intervención de la nueva EPS, que si bien tenía una composición mixta, hoy la Junta Directiva ya está controlada por el gobierno y tiene un interventor, y con la intervención de Sanitas... y sumando las que ya están intervenidas, sumando son más o menos 26 millones de pacientes, ¿podríamos concluir que el Estado hoy es mayoritariamente el que maneja el sistema de salud en Colombia? Es decir, que el sistema hoy está mayoritariamente estatizado.